esperemos que se supere, ¿no? Y bueno, nuestro seleccionado, como siempre, pues salga airoso por el bien de nuestro país. Bienvenidos, amigas y amigos, a nuestra nueva programación aquí en Latina La Poderosa por la Seguridad Jurídica. Y nuevamente está con nosotros ya reincorporándose a sus labores periodísticas nuestra estimada y directora general del programa, la notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos, a quien le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas como siempre, ¿no? Porque el día de hoy también tenemos como siempre a un invitado. En este caso se trata de una distinguida notaria de nuestra capital como invitada especial, agradeciendo también a nuestro panelista titular François Rojas Enostroza, y también a nuestro ingeniero de sonidos, el ingeniero Santo Martín Quetía Sandoval. Soy Ángel Ruiz Maldonado. Bienvenidos, amigas y amigos. Bienvenida, doctora Clara Carnero. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están, radioescuchas? Como siempre, hoy a las 4 de la tarde en nuestro programa por la seguridad jurídica, en el subsegmento El Notario te saluda. Y yo quiero agradecer a nuestra distinguida, como tú has dicho, Ángel, y prestigiosa notaria y colega Cira Landázuri Golfer, que está ahora con nosotros y que además ha tenido la gentileza de reemplazarme en 2 ocasiones. Y yo te doy la más cordial bienvenida, Cira, a este programa donde vamos a tratar un tema que es de siempre actualidad, que es el tema de los testamentos. O sea, que las personas que estén interesadas en saber sobre este tema pueden llamar por teléfono. Ya después Ángel dirá cuáles son los teléfonos a los cuales pueden llamar para enterarse de cualquier tema específico al respecto. Buenas tardes, colega Cira Landázuri. Bienvenida. Buenas tardes. Sí, bienvenida, doctora. Bueno, y para nuestros radioescuchas, la doctora Cira Ana Landázuri Golfer es abogada titulada por la Universidad Católica del Perú. Además tiene estudios de maestría por la Universidad Federico Villarreal, y bueno, ha sido ocupado importantes cargos, como por ejemplo ha sido directora general de asesoría jurídica del Ministerio de Transportes. Además ha sido gerente legal de ENAPE y también gerente legal de Corpac. Bueno, es una distinguida notaria de nuestra capital, entre otros importantes estudios que ha tenido nuestra estimada invitada para el día de hoy, doctora Cira Ana Landázuri Golfer, notaria de Lima, aquí en nuestra capital. Sí, doctora. Bueno, distinguida colega Cira, bueno, vamos a tratar este tema de los testamentos, y entonces es importante que el público que nos escucha sepa en primer lugar qué cosa es un testamento y por qué una persona debería dejar un testamento. Gracias, Clara. Gracias, Ángel. Un placer volver a verlos. Sí, un testamento es un acto de última voluntad. Es la forma como la persona arregla su patrimonio para después de muerta. En realidad es un acto muy formal y solemne. La formalidad y la solemnidad es importantísima en nuestro sistema jurídico. A pesar de que la ley reconoce el libre albedrío, la voluntad como prioritaria, pone determinadas limitaciones para cuando el testador hace reparto de la herencia, si es que tiene herederos forzosos. Es muy importante porque, pese a que no tenemos la cultura del testamento, las sucesiones intestadas, a veces hay partidas con errores que, bueno, no pueden ser corregidos, o nombres incompletos. Entonces el entroncamiento, al no estar claro, impide que la herencia vaya donde tiene que ir, lo que causa pues problemas en el patrimonio, porque finalmente la muerte es parte de la vida. Nuestro patrimonio se supone va a ser para nuestros familiares. Colega y notaria Cira, muchas de las personas piensan que después, justamente me lo preguntaron hoy día, que después del testamento tendrían que hacer una sucesión intestada. Entonces, a ver, aclárele al público por qué ya la sucesión intestada no es necesaria. Claro, la ley establece como, le da un atributo especial a la voluntad.
Si hay testamento, ya no procede la sucesión intestada. Si la persona no hizo testamento, la ley va a establecer cómo es la delación, cómo van a ser llamados. Y por esa razón, cuando se hace un testamento, por lo menos por escritura pública, se procede a inscribir en registros públicos. Y un requisito para la sucesión intestada es presentar un certificado negativo de sucesión intestada. ¿Y qué se inscribe en registros públicos? Solo se inscribe quién otorgó el testamento, quiénes fueron testigos y la fecha en que se extendió el documento, ¿no? el testamento. Sí, muchas personas piensan que porque hicieron el testamento ya se desprendieron de sus propiedades o de los bienes que tienen. ¿Qué les puede decir al público en ese aspecto? Claro, el testamento es un acto condicionado a la muerte de la persona. En tanto la muerte no ocurre, el testamento es un acto que no tiene vigencia. Es con la muerte que el testamento se abre. ¿Y cómo se abre? Se lleva al notario donde se otorgó el testamento la partida de defunción. Y el notario procede a anotar en registros públicos el testamento en forma completa. Claro, que no es como mucha gente cree, que va a citar a todos los herederos, ¿no? México, claro. creo, esas como novelas. se veían las películas. ¿No? En las películas que se sientan todos los herederos y después a uno de ellos le da una especie de infarto porque no estaba considerado en la herencia, ¿no? No es así todos como piensan, ¿no? Claro. Te preguntan, ¿cuándo vamos a leer el testamento? Claro. Nosotros decimos abrir el testamento porque nosotros tenemos, los notarios y los testigos tienen el deber de reserva. ¿Qué significa eso? Que en tanto la persona no falleció, el testamento no es abierto. ¿Quién puede abrir el testamento? Un posible heredero, un acreedor. Entonces, en ese caso, nosotros extendemos el testamento y lo inscribimos en registros públicos. Pero no hay lectura del testamento, no es parte del acto formal, ¿no? Claro. Bien, ¿y cuántos tipos de testamento hay? Bueno, el testamento con mayúsculas es testamento por escritura pública, porque basta que se otorgue ante un notario, claro, con determinadas formalidades. Por ejemplo, el testamento es elaborado de puño y letra por el notario. Que es el único país en el que se hace de puño y letra del notario, en realidad. Sí. Parece que la ley, el Código Civil, Está un según poco atrasada. estamos informadas, va a cambiar y ya no se haría de puño y letra por el notario. En realidad no tiene objeto, ¿no? Porque el sentido era que se decide sobre todos sus bienes en el testamento y que por eso tenía que ser de puño y letra del notario, pero en realidad yo puedo decidir sobre todos mis bienes en una escritura pública y venderlos o vender un bien de un precio que sea altísimo. Entonces, digamos que no tiene objeto, ya eso ha quedado digamos desfasado en el tiempo, ¿no? Tanto es así que ni siquiera en Cuba, como escuchábamos el otro día, la notaria cubana se hace el testamento de puño y letra del notario, así que esperemos que cambie pronto, realmente. Bueno, entonces hay el testamento hológrafo también. Claro, ¿Cómo es el claro, testamento después del hológrafo? testamento por escritura pública hay el testamento cerrado, en que la persona Que casi no se aplica, ¿no? Actualmente. Claro, a pesar de que también se elabora un acta y se supone lo guarda el notario. Y el testamento hológrafo, que es hecho de puño y letra con fecha y firmado en cada página, si no fuera manuscrito por el testador, y luego tiene que ser llevado al juez para que el juez Lo protocoliza. claro, haya pericias, y posteriormente lo mandan al notario para que el notario extienda una escritura protocolizándolo. Entonces, para evitar toda esa vuelta, yo creo que debíamos incentivar a las personas que hagan su testamento, porque además de que el testamento no solamente dispone de tus bienes, sino reconoces obligaciones, reconoces hijos que pueden no haber sido reconocidos. Entonces tiene sentido hacer un testamento. Y no solamente eso, colega, sino que el testamento por escritura pública es el más recomendado realmente, porque el testamento por escritura pública el notario lo guarda en su protocolo. En cambio, el testamento hológrafo, que puede hacer la persona de su puño y letra, ¿no? Si lo encuentra, digamos,
que yo puedo contar el caso de una persona en particular que dejó un testamento hológrafo y gracias a Dios el testamento fue encontrado por la persona que tenía que recibir la herencia. Porque si lo hubiesen encontrado los otros hermanos a los cuales no se les consideró en la herencia, ellos hubiesen destruido ese testamento y hubiesen pedido una sucesión intestada para poder ser herederos de esta persona. Entonces, no te da ninguna seguridad un testamento hológrafo porque el testamento hológrafo puede desaparecer. En cambio, el testamento que se extiende por escritura pública ante el notario da la garantía de saber que es un testamento que va a ser guardado en el protocolo notarial del notario y tiene la seguridad, ¿no? Sí, en efecto, porque además hay un plazo de caducidad. Si dentro del año de fallecimiento no se hace todo el procedimiento judicial, caducó. Entonces, ¿y cuáles son los requisitos para hacer el testamento por escritura pública? En principio, la presencia, la comparecencia, no hay poder, es un acto personalísimo. La concurrencia de el testador, de 2 testigos. Que deben además guardar silencio sobre lo que está disponiendo el testador en ese momento. El principio de reserva sí es fundamental. Y no deben tener impedimentos, no ser familiar, no ser beneficiados, no ser dependientes del notario, ni familia del notario, y hacerse en un solo acto. O sea, en un solo acto tiene que el notario extender el testamento y acabarlo. Y hay muchas personas que piensan que los cónyuges podrían dar el testamento ambos juntos porque van a disponer sobre lo mismo. ¿Qué nos dice la ley en este aspecto y por qué no es conveniente que lo hagan de manera conjunta? Bueno, hay prohibición expresa de testamentos mancomunados y testamentos que no sean escritos, ¿no? En Estados Unidos, como tú puedes grabar tu testamento, te graban y vale, es una prueba. Pero claro, porque además cada cónyuge puede tener herederos distintos, ¿no? Pero expresamente está no, pero además porque la persona, como es el acto de última voluntad, entonces yo tengo que decidirlo por mí misma, no debo tener la presión de nadie, de mi cónyuge, sería una presión increíble. ¿Cómo yo puedo reconocer a un hijo que mi mujer ni siquiera está enterada de que yo lo tengo, ¿no? Si fuese un varón y decir, reconozco a tal hijo, entonces, con la presencia de la mujer ahí, eso sería imposible. O le dejo el tercio de libre disposición a mi querida, digamos, ¿no? O a mi novia que tengo por ahí. Entonces, no lo podría hacer con la presencia del otro cónyuge, que sería una presión. Entonces, como es un acto de última voluntad, entonces, la ley lo que dice es, esto tiene que ser, pues, no puede ser de forma conjunta, o sea, cada cual lo tiene que hacer de manera separada. Pero los testigos pueden ser los mismos para ambos cónyuges. Sí, claro, los testigos pueden ser los mismos. Además, claro, la autonomía y la voluntad se supone no debe ser coercionada, ¿no? O sea, es importante que solamente esté el testador, no puede ser nadie más que el testador y los testigos, que no deben ser ni parientes, ni tener tampoco beneficio alguno, ¿no? Claro, en Estados Unidos, por ejemplo, si la persona no deja un testamento, es el Estado el que finalmente se queda con los bienes, es así, ¿no? ¿Me parece? En Estados Unidos, si no hay un testamento, bueno, por lo menos yo lo que sé es que, por lo menos en Houston, donde vive mi hermano, me dice, acá si tú no dejas un testamento, el Estado se queda con los bienes. Pero acá en Perú, si no hay testamento, hay una sucesión intestada necesariamente. Claro. Ahora, es importante también hacer hincapié de que, si bien la ley ha establecido y reconoce el libre albedrío, la voluntad del testador para disponer de sus bienes, le ponen limitaciones, ¿no? Limitaciones bastante rígidas que también parece van a cambiar en el código, ¿no? O sea, si tienes hijos o cónyuge, tú solamente tienes un tercio de libre disposición. Si tienes padres, tienes el 50% de libre disposición. Y es lo que se llama la legítima, ¿no? A veces el testamento también caduca porque pues por ahí nace otro hijo, ¿no? Entonces hay una caducidad. Pero aún con todas esas limitaciones... Y en el caso de que es una persona soltera, que no tiene padres, que no tiene hijos, que no tiene cónyuge...
¿cómo puede disponer de su herencia? Libremente. Libremente. El 100% se lo puede dejar a quien quiera, no necesariamente a sus hermanos. O sea, los hermanos no son herederos forzosos en este caso, ¿no? Claro que no. Claro que no. Es el único caso en que... Yo no he visto en el Perú legados a favor de animales, ¿no? Me parece que no. Legados a favor de animales, ¿no? Que en otra parte sí se ha dado mucho, ¿no? Es que la ley no lo contempla, ¿no? Pero si tú tienes la libre disposición para dejar lo que tú deseas. Pero además el testamento, porque también hoy día que tuve un testamento, la persona me preguntaba, pero después yo puedo, digamos que me divorcio, yo puedo dejar al marido al que ahora estoy dejándole parte de la herencia, fuera de la herencia, puedo revocar el testamento y hacer otro. ¿Cuántas veces usted puede revocar el testamento y hacer un nuevo testamento? ¿No? Claro. O sea, no hay ningún impedimento en ese sentido. Tú tenías una pregunta interesante, François. A ver, acá está la doctora y colega Cira Landazuri Colfer. La consulta es, ¿uno puede modificar su testamento en el sentido de que puedo ampliar el testamento o puedo poner cláusulas adicionales al testamento que estoy elaborando? Sí se puede. O sea, no es usual. Lo usual es que revoques el testamento y que hagas uno nuevo. Y lo recomendable, además. Claro, ¿no? Y lo recomendable, además, ¿no? Pero no es ilegal ampliarlo, ¿no? Es decir, precisar. Normalmente, ¿cómo se hacen los testamentos? No, yo me llamo como queda dicho porque ya sus generales de ley estuvieron establecidos. Mis padres fueron, y los identifica. Soy de estado civil, viuda, casada, divorciada, contraje de nupcias con su primer, segundo, tercer marido, el que tenga vigente. Procreé tantos hijos. Después establece qué bienes. La norma establece de que hay sucesión intestada, a pesar de haber testamento, si no se ha dispuesto de todos los bienes. Por esa razón, una práctica sana es establecer, declarar por bienes todos los que tengan al momento de fallecer. Entonces, y involucra la universalidad, ¿no? Y en especial cita los que quieren, ¿no? Yo he tenido casos que han citado 40 bienes inmuebles con direcciones y partidas registradas, lo que me llevó casi un cuadernillo. Pero bueno, es la voluntad del testador. Y luego instituye herederos, ¿no? El heredero puede ser voluntario forzoso si por ley, y voluntario si no tengo uno forzoso, no tengo uno que me imponga la ley, porque la ley le da fortaleza a la familia. El parentesco es lo que define quiénes van a ser herederos, salvo que haya cosas de indignidad o desheredación. Pero es el parentesco lo que define quiénes van a ser los herederos. Hay grados, el más próximo excluye al lejano. El primer grado son los descendientes y cónyuge. El segundo, ascendientes y cónyuge. El tercero, cónyuge solo. Y los demás ya serían los voluntarios, ¿no? Ya, o sea, que no son unos herederos forzosos. O sea, que yo puedo ya si no tengo en ese orden de prioridad, no tengo padre, no tengo hijo, no tengo cónyuge, puedo disponer del 100% de la herencia. Normalmente las personas quieren a veces dejar un bien a una determinada persona. Entonces, eso constituye realmente un legado, porque no son herederos. El heredero asume el activo y el pasivo. Ahora, hay activos que no van a ser objeto de la herencia, ¿no? Por ejemplo, yo soy socio hay de un que nacional. explicarle probablemente a los radioescuchas qué cosa es un activo, porque claro, muchos no entienden. O sea, lo que yo tengo, lo que suma, y pasivo lo que resta, mi deuda. ¿Qué pasa si yo tengo más deudas? O sea, los activos vienen a ser todos los bienes, vienen a ser tus claro, bienes muebles, inmuebles, tu dinero que puedas tener en los bancos. Todo lo que está con más, todo lo que está con más, ¿no? Yeah. Todo lo que suma y que integra mi patrimonio. Pero el patrimonio comprende el activo y el pasivo, ¿no? Y el pasivo es todo lo que tiene menos. Yo tengo deudas, debo a todo el mundo, pues porque soy famoso y pedí prestado. Mis herederos, que piensan que van a recibir mucho, pues tienen todas las casas hipotecadas y no hay seguro de desgravamen. Tengo deudas, soy jugador, he firmado letras y mi deuda supera largamente. En eso que es jugador, ¿una persona podría ser desheredada por ser un jugador, un ludópata, por ejemplo? Sí, una conducta impropia, ¿no? Una conducta impropia, podría decir, bueno, es una conducta que es indigno porque... ¿O porque es un drogadicto? Claro, ¿no?
¿no? Porque su conducta es inmoral, ¿no? Marcadamente inmoral, entonces pero ellos tienen derecho a pleitearlo, ¿no? A judicializar, ¿no? Inclusive, ya ocurrido el testamento, los herederos también pueden pedir la desheredación de alguno porque, bueno, complotó y estuvo incurso en una asociación para un homicidio, ¿no? del testador. Entonces ellos tienen un año para iniciar el proceso. Oye, a propósito de eso, colega Cira Landázuri, en alguna oportunidad un colega notario de Lima me mencionó que en el interior del país, en la sierra, en la época del terrorismo, la persona que tenía, una señora que tenía muchos hijos y que era una hacendada, había dejado un testamento para sus hijos, para la repartición de sus bienes. Y era la época del terrorismo, como reitero, entraron a su casa a matarla, unos encapuchados. Entraron a su casa a matarla y cuando la estaban tratando de degollar, la mujer saca la máscara del que la estaba tratando de degollar y era uno de sus hijos. Entonces, por supuesto, ese hijo quedó totalmente desheredado, ¿no? Que todas esas cosas ocurren. Como él sabía que existía el testamento, quería ya heredar, ¿no? y ampararse en el terrorismo para decir que habían sido terroristas los que habían matado a su madre. Bueno, hace más o menos un par de años tuvimos varios, por lo menos denuncias de homicidios de hijas contra madres, ¿no? Claro, todas madres, en algunos casos se demostró que eran inocentes y en otros no. Bueno, en realidad, por un principio de justicia, la indignidad ahí impide pues que puedan heredar, ¿no? Claro, y con respecto a la pregunta de François, sí, yo diría que lo más recomendable, como has dicho, colega Cira, es que en realidad no se haga una ampliación de testamento, ¿no? Lo más recomendable sería que se revoque el testamento y se vuelva a hacer otro testamento, porque eso en que quede un testamento por un lado y otro testamento de ampliación, de repente por ahí hay una interpretación que se quiere, ¿no?, interpretar de determinada manera, no se dijo, no se aclaró, no se tornó y puede complicarse la voluntad del testador. O sea, como lo has mencionado, yo creo que lo más atinado es revocar el testamento y otorgar otro, porque en realidad prácticamente le va a costar lo mismo, quizás, ¿no? Le va a costar lo mismo, o sea que lo mejor es que lo revoque y lo dé. Y a propósito de eso, me he acordado además de un caso de una amiga mía que tenía propiedades en Francia y en Lima. Y ella quería hacer su testamento en Francia para disponer de sus bienes en Francia y en Lima, en la cual también tenía bienes. Y el notario francés le dijo: mire señora, lo mejor es que usted disponga de las propiedades que tiene en Francia ante notario francés y de las propiedades que tiene en Lima ante notario peruano, ¿no? Ante notario de Lima. Y efectivamente, ahora último, una señora me hizo esa pregunta porque tiene un cónyuge que tiene propiedades en Holanda y tiene propiedades en Lima. Yo le dije, lo recomendable es que decida por testamento de las propiedades que tiene en Ámsterdam, en Holanda, y de las que tiene en Lima, ante notario de Lima. Y la recomendación del notario de Holanda fue la misma. Me dijo, efectivamente, la notaria de Lima tiene razón. Esa es la recomendación, que se disponga de los bienes en cada país. Claro, porque además porque pudiera ser que nuestro testamento, en la legislación de ellas, no tenga el requisito necesario para tener la solemnidad para ser reconocido, ¿no? Exactamente. Y eso podría ser una causal de caducidad para ellos, ¿no? O sea, entonces sí, cada legislación debe ser claro, claro, es lo más recomendable, ¿no? Claro. Es lo más recomendable. Ahora, para que también el público usuario esté enterado, ¿en qué consiste la masa hereditaria? Así, retomamos también un poco las deudas, ¿no?
Entonces, la masa hereditaria, bueno, una vez que la muerte sucede, la muerte pone fin a la personalidad jurídica, con la muerte viene también la transferencia del patrimonio a los herederos, ¿no? Claro, los herederos van a ser reconocidos posteriormente por una sucesión intestada o de repente ya están reconocidos en un testamento. La masa hereditaria es el activo y el pasivo. ¿Qué pasa cuando el pasivo es más que el activo, ¿no? Entonces ahí tú puedes renunciar a la herencia o puedes acogerte el beneficio de inventario. Es decir, yo no puedo pagar más allá de lo del activo que tengo, ¿no? Aquí es interesante, te hago solamente un corte para comentarte que yo tengo un testamento en mi oficina, testamento hecho cuando existía el papel sello quinto, no el papel sello sexto, sino el papel sello quinto por el año 1800 y pico, y en ese testamento lo primero que hacían los testadores era reconocer sus deudas. O sea, empezaban con el testamento primero encomendándose a Dios, a la Virgen y a todos los santos, y luego de eso, ¿no? Y de ponerse en las manos de Dios su alma, gente muy católica, después de eso pasaban a reconocer las deudas. O sea, lo primero que se hacía era reconocer las deudas. Lo que ahora no se hace prácticamente, nadie reconoce una deuda en un testamento, ¿no? Actualmente. O sea, me parece eso... Sí, efectivamente, doctora, tiene usted toda la razón, ¿no? Y una pregunta que nos están haciendo, doctora Ana Cira Landázuri Golfer, y también para la doctora Cardero, si cómo es posible impugnar un testamento y en qué casos procede la impugnación. Cuando el testamento puede caducar también, por ejemplo, cuando se dio el testamento no teniendo herederos forzosos, ¿no? Después se dio un testamento, después nace un niño, claro, hay herederos posterior a la muerte. Estaba por nacer. Claro, o simplemente no existía. Porque el Código Civil dice que hasta 300 días después, ¿no? El nacido posterior a la muerte. Cuando ha habido preterición, ¿no? Yo debí concurrir con ellos o debí estar en lugar de ellos. Puede ser la preterición porque yo soy el hijo y ya he reconocido a los padres, porque el hijo nació después. Entonces tengo una preterición y yo debo excluir a los padres. O puedo concurrir con mis demás hermanos, ¿no? Entonces tengo que judicializar y hacer una petición de herencia. Pero no solamente eso, porque podría ser el caso de una persona que no había pensado en casarse y deja un testamento a favor de un hermano o de cualquier otra persona, luego se casa, después de haber dejado ese testamento, tiene un hijo y ya tiene 2 herederos forzosos. Ese testamento caducó, o sea, ese testamento ya no sirve, ¿no? Entonces, todas esas cosas pueden suceder. Claro. Bueno, los teléfonos están abiertos, las líneas telefónicas, amigas y amigos, para todos ustedes, el 441-4512 y el 422-8810, 441-4512 o el 422-8810 para que puedan formularle sus preguntas sobre este tema tan interesante de los testamentos a nuestra invitada especial el día de hoy, a la notaria de Lima, la doctora Cira Ana Landázuri Golfer, y también por supuesto a su colega la doctora Clara Carnero Ábalos. Mientras tanto, nos tienes tú ya vía Face que nos están preguntando. Ahí no hay llamada, también nos dice acá el ingeniero. ¿Pendientes? Bien, por favor, François, ya tenemos preguntas en nuestro Face, ¿no? De nuestros radioescuchas. El señor Lucho Escobar nos comenta cómo pueden hacer los hijos cuando no hay testamento después de un año de fallecimiento del causante. Cuando no hay testamento. Sí. ¿Cómo pueden hacer los hijos cuando no hay testamento o no se dejó testamento después de un año de fallecido el causante? Bueno, apenas muere el causante, ellos pueden hacer la sucesión intestada. Vas a sacar, bueno, entre otros requisitos, el certificado negativo de testamento y certificado negativo de sucesión intestada para acreditar que no hay otra sucesión. Claro, lo que pasa es que, lo que entiendo es que el señor se preocupa porque dice, ha pasado un año y no se ha hecho no caduca. Claro, el derecho que tienen a heredar no es un derecho que caduca, lo pueden pedir a 20 años del fallecimiento del causante. Lo pueden pedir inmediatamente, lo pueden pedir a 1 año, a 2 años, a 3, a 4, a 5. Lo pueden pedir, es imprescriptible. Claro, es imprescriptible. O sea que en ese caso
el señor no tiene por qué preocuparse porque no se haya realizado la sucesión intestada y no haya un testamento. Se puede hacer la sucesión intestada y para eso hay requisitos especiales. ¿Cuáles son los requisitos, colega, para la sucesión intestada? El certificado negativo de testamento, el certificado negativo de sucesión intestada, las partidas que acrediten los entroncamientos, ¿no? En el caso de hijos, o el matrimonio, en el caso del cónyuge, una relación de bienes, inclusive puede hasta no poner relación de bienes porque pueden no conocerlo, ¿no? Y hacer una solicitud, se hace la publicación y se espera un plazo de 15 días útiles. Si no hay oposición, se extiende el acta. Yo quisiera también relevar, porque varias veces me han hecho esa consulta o han dado por cierto que las personas que están casadas bajo régimen de separación patrimonial, justamente iba a ir a preguntarle eso, colega, justamente. No hereda el cónyuge siempre hereda. Disculpen, doctoras, tenemos ya una primera pregunta en el aire. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estimado caballero o dama, qué gusto saludarlos. Sí. Ya, tiene una tía que es viuda, perdón que le interrumpa porque la doctora está recién colocándose sus... ¿Puede repetir la pregunta? Ayúdale. ¿Puede repetir la pregunta, por favor, con tranquilidad? Porque la doctora recién está poniendo sus audífonos y no va a poder escuchar. Muchas gracias. Ya, sí, con todo gusto, ahora sí. Buenas tardes. Es una tía que es viuda. Claro, no tiene hijos, ¿no? Y ella ha hecho un testamento y dice si se puede revocar, ¿no? No se puede revocar, ¿no? Porque si ella tiene la libre disposición de sus bienes, ¿no? Porque es viuda, o sea, ella no tiene cónyuges y no tiene hijos. Entonces ellos son los sobrinos. Parece que le ha dejado a una sobrina, es lo que le entendí, le dejé a la sobrina de su esposo. Entonces ellos dicen que ellos son, prácticamente serían los sobrinos carnales. Ellos podrían revocar, pedir que se revoque, que se anule ese testamento, impugnarlo, mejor dicho, ¿no? Dice, es una tía que es viuda pero no tiene herederos. No tiene herederos forzosos. No tiene, claro. No tiene herederos forzosos. Si ha hecho testamento, ella puede establecer un heredero voluntario, o sea, a quien quiera, ¿no? A quien quiera. Si no hubiese de testamento, si ustedes son parientes, la ley, en razón que son parientes, hasta el 4 grado de consanguinidad, incluyendo lo más próximos a los remotos, pueden heredar, pero si no se respeta la voluntad del testador. Claro, como estábamos explicando, en este caso no existen los herederos forzosos. Los herederos forzosos son en línea recta, son los padres, los abuelos, el cónyuge y los hijos, los nietos, ¿no? En línea recta. Y si no existen esos herederos forzosos, pues la señora era viuda, no tenía hijos y ella tiene un testamento, ella puede disponer no solamente de la sobrina de su esposo, sino de cualquier de cualquier persona que no tenga ningún grado de parentesco, porque así está establecido en el Código Civil. Bien, entonces estábamos en la parte, colega, que explicaba usted de la separación de... Claro, las personas tienen, y no es una pregunta reiterada, es más que pregunta, es una afirmación reiterada, una afirmación que tiene error, sostener que porque hicieron una separación patrimonial, el cónyuge no va a heredar. El cónyuge va a heredar si tiene una separación patrimonial, porque el vínculo sigue. O sea, no va a heredar una sucesión intestada, o sea, cuando no hay un testamento, cuando hay un divorcio por medio. Pero si el vínculo no ha sido disuelto, no importa qué régimen patrimonial tenga, igual tiene vocación hereditaria. Entonces sí deben tener cuidado porque muchos están por hecho que no tiene
no tienen el derecho a heredar, y sí lo tienen. Claro, y mucha gente confunde eso y dice, yo tengo derecho a la mitad de la herencia, dice, porque soy cónyuge, en primer lugar, ¿no? El primer error de concepto es, yo tengo derecho a la mitad de la herencia porque soy cónyuge. Y no es que tenga derecho a la mitad de la herencia, sino que al fallecimiento de uno de los cónyuges se liquida el régimen de las sociedades gananciales fenece. Al fenecer, acá cada cónyuge, ¿no? el otro cónyuge se queda con la mitad que le corresponde, que son en tres casos: en el caso del divorcio, en el caso de separación de patrimonios y en el caso del fallecimiento del causante. Entonces, en este caso, si hay separación de patrimonios, bueno, pero siguen siendo casados y el cónyuge hereda como un hijo más. O sea, la herencia del cónyuge es siempre como un hijo más, ¿no? Entonces acá no hay herencia en el sentido de que estoy heredando la mitad, no está heredando, eso no es parte de la herencia, ¿no? No es parte de la herencia. Sí, claro, a diferencia del Código del 36, el Código del 36 no reconocía al cónyuge como heredera si tenía más gananciales, ¿no? Y nuestro modesto felizmente en el 84 ya hereda como un hijo más. ¿Y en qué caso una persona puede impugnar un testamento? Cuando, a ver, hay la caducidad y hay nulidad, ¿no? La nulidad cuando la persona no era capaz, cuando la forma no es la establecida, los elementos del acto jurídico, cuando la forma no es establecida, el notario no escribió, más fácil fue pasarlo en computadora, lo hizo en computadora. Es un testamento nulo, porque no siguió la forma prescrita. En nuestro sistema legal, la solemnidad es importantísimo en el testamento, ¿no? Tiene que ser el puño y letra del notario. Testamentos hechos ¿qué pasa? En computadora, en escritura pública, no tienen valor. Esa es una causa de nulidad. A gente, la misma gente que no capaz, o sea, se acreditó que la persona pues no era una persona capaz, ¿no? O sea, tenía un problema psiquiátrico claro, grave, ¿no? Claro. Que no fue advertido. Que el notario desconocía en el momento de hacer el testamento. Pero que había ya diagnósticos. Entonces, ese testamento es nulo. También hay caducidad cuando nacen, como hemos hablado, otros herederos, cuando ha cambiado la situación legal de quien otorgó la herencia. O cuando se deja de lado algún heredero, ¿no? Claro. La mayoría, hay muchas veces que vienen al oficio notarial y dicen, no, pero mi hijo vive en Estados Unidos y el otro vive en Francia y ellos no quieren nada, no quieren participar en la herencia. Le digo, no señora, usted los tiene que incluir sí o sí. Mañana más tarde, si ellos quieren renunciar a la herencia, renunciarán, o quieren cederle a sus hermanos los derechos que han adquirido con esa herencia, pues se los cederán, pero usted los tiene que incluir. O sea, los hijos son herederos forzosos, usted no los puede dejar fuera. Y es típico que vayan a los oficios notariales y digan, no, es que mi hijo ya, ellos no quieren absolutamente nada. Tienen su casa. Sí. O tienen su casa, sí, ¿no? O tienen su casa, ellos no necesitan. Sí. Mi otro hijo sí necesita, entonces a él no lo quiero poner, ¿no? No lo quiero consignar, y eso realmente no es posible, ¿no? Y nosotros como notarios estamos obligados a asesorarlos y a decirles que no es un acto que ellos puedan realizar, porque mañana más tarde ese hijo puede impugnar ese testamento porque tiene derecho a parte de la herencia. Y muchos de ellos, además, porque se puede dar la siguiente situación: el hijo puede decirle al padre o a la madre, yo, mamita o papito, no necesito nada, tengo todo acá y a mí no me des parte de la herencia. Y excluye al hijo, ni siquiera se lo menciona al notario. ¿Qué resulta después? Que el hijo cae en desgracia en el extranjero. Cae en desgracia, le embargaron su casa, no tiene dinero, enfermó y ahora quiere reclamar la parte de la herencia porque necesita el dinero. Y en estado de necesidad, la gente hace cualquier cosa para recuperar, ¿no?, lo que en algún momento pensó que no necesitaba. Entonces, ahí puede impugnar el testamento y decir que se lo dejó fuera de ese testamento. Entonces, esas cosas son peligrosas, por lo cual no es recomendable que las personas dejen de lado a ningún heredero que es un heredero forzoso.
¿no? Bueno, en el Perú evidentemente que no tenemos una cultura testamentaria, ¿no? No tenemos, digamos, esa previsión, esa costumbre o ese hábito de prever los hechos y con la debida anticipación hacer el testamento. Estamos esperando que nos llame el Señor de las alturas, ¿no? Para recién pensar o estar en las últimas. Doctora Cira Ana, ¿a qué edad recomienda o en qué circunstancias recomienda usted de que uno ya debe preparar su testamento? En principio todos debemos preparar el testamento, porque hay una llamada, parece, a ver, sí, por favor. A ver, por favor, a ver, vamos a escuchar las llamadas que nos están haciendo nuestro querido Radio Escucha. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, con todo gusto. Ya. ¿Puede volver a repetir, por favor? No, es que... ¿Tiene tres hijos? Tres hijos. Sí, sí, puede ser su testamento para sus tres hijos, dice. Es lo que tiene que hacer, ¿no? Ah, es por obligado que tiene que ser. Pero a lo mejor se refiere, no sé, hijos todos reconocidos o quizás no legítimos, quizás se refiere a eso también. Sí, es mujer, ¿no? Entonces no hay problema. No. Ya. Debía hacerlo, ¿no? Obligado. Además, justo hay personas que tienen tres hijos y quieren dejarle el cuarto y el baño en primer piso a uno, el comedor al otro, la sala y la cocina al otro. Esas cosas no son inscribibles en principio, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo sería la repartición ahí? ¿O la distribución? Se deja por alícuotas, ¿no? Se deja por porcentaje. Ah, ya. ¿Hay una pregunta? ¿Hay otra pregunta? Otra pregunta. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí. Ya. Por ley, los tres hijos tienen el mismo derecho, señora. Los tres hijos son herederos forzosos. Si usted quiere beneficiar a uno, solamente podría beneficiarlo con el tercio de libre disposición. O sea, decir, mis tres hijos tengo tres hijos, incluyo como herederos a mis tres hijos. Y mi tercio puede ser para alguno. Eso es lo único que la ley me faculta. Beneficiarlo con el tercio. Y ahora el tercio de libre disposición es bastante, ¿eh? Porque bien, es el 33.33%. ¿Hay otra pregunta? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy gentil. Bien, doctor, su comentario. Bueno, habla en principio de que hay un edificio de 3 pisos, ¿no? Que se lo puede dejar. Lo ideal es que en ese caso, si hay un edificio de 3 pisos, hay una declaradora de fábrica y se independice cada predio, para decir el primer predio para uno, el segundo para el otro, el tercero. Si hay una diferencia, y la diferencia en valor no es más del 33%, eso es legal. Si no está independizado, claro, si no está independizado, realmente lo que se va a inscribir son las alícuotas, o sea, el porcentaje. O sea, los tres van a ser propietarios y claro, él puede decir en testamento, en mi voluntad que ellos dividan el bien, pero eso no es combinatorio porque la decisión va a ser de ellos, no del testador. Ellos pudieran seguirlo como no. A ver, es decir, lo recomendable en este caso, si el inmueble no está independizado, es que el señor que ha hecho la pregunta, si es él el que quiere testar, deje a los 3 hijos como herederos. Mi hijo Lucho, Fernando y Diego son mis herederos. Luego de eso se haga una cláusula que diga quisiera que se respete que el primer piso sea para Fernando, el segundo piso para Lucho, el tercer piso para Diego. Entonces, cuando el edificio cae en desuso, todos tienen derecho sobre, o sea, cuando el edificio, hay un terremoto, digamos, hay un terremoto, se cayó todo el edificio, quedó el terreno. Entonces dirá, el primero no se puede quedar con el terreno porque todos fueron mencionados como herederos. En una cláusula pidió que se respete que uno tenga el primer piso, el otro el segundo y el otro el tercero, pero en realidad mencionó a los 3 como sus herederos forzosos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es que si este inmueble sí está independizado y le dejó al hijo el primer piso, al otro el segundo y al otro el tercero, es lo mismo que sucedería como sucede en un edificio cualquiera, que es, viene un terremoto y el propietario del primer piso es el que se beneficia si todos los demás se caen, porque él está sobre el inmueble que está en el primer piso y él tiene que construir primero para que todos los demás puedan seguir construyendo. Es la misma situación. Claro, es una propiedad horizontal. Todos tienen acciones y derechos respecto al terreno, pero si no construye el primer piso, los demás no van a poder construir, ¿no? Claro. Claro. Bien, y otra pregunta que también puede ser interesante para el público es si la unión de hecho genera derechos hereditarios. Así, claro, desde el año 2013, ¿no? Se ha reconocido la unión de hecho como generadora de, o sea, los mismos derechos que un matrimonio. Entonces ya no solamente es el cónyuge, sino el conviviente reconocido. Porque la unión de hecho puede ser realizada voluntariamente o puede solicitarse judicialmente, ¿no? Y si hay una convivencia continua, el juez lo puede reconocer. Y nosotros los notarios también hacemos un procedimiento y tienen vocación hereditaria, ¿no? Claro, y la unión de hecho es una unión legal, no es una unión, la unión de hecho no es que de hecho estamos unidos y entonces me da derecho a heredar, porque hay personas que conviven 20 años, pero uno de ellos es casado. El otro es soltero, pero uno de ellos es casado. O ambos son casados y ambos conviven. Eso no da, así vivan 40 años juntos, no da derecho a esa unión de hecho. O sea, tiene que ser declarada notarial o judicialmente. Otra pregunta, aquí en la tienda La Poderosa por la seguridad jurídica para nuestra distinguida invitada, la notaria de Lima, la doctora Cira Ana Landázuri Golfer, y también para nuestra directora general, la doctora Clara Cardero. Ábalo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Su papá vive o ya murió? ¿Ya falleció? Vive. Ya. Bueno, el testamento, si es hológrafo, que sería un testamento hológrafo, puede ser hecho de puño y letra por el testador, y luego que fallezca la persona se va a un procedimiento judicial para que haya un reconocimiento formal, que tiene valor. Tiene valor en la medida que luego sea reconocido, ¿no? Ahora, el Código Civil regula también cómo se indemniza y qué pasa cuando uno construye terreno ajeno, cuando es con autorización, cuando es de buena fe, cuando es de mala fe. O sea, hay procedimientos. En la medida que ustedes son 8, 11 hermano. 11. En realidad, lo que van a obtener son acciones y derechos, porque ustedes ustedes no alcanzan para 11. Van a ser acciones y derechos, ¿no? Claro, ahora yo quiero aclarar también al señor de que efectivamente un testamento hecho ante un abogado no tiene ningún valor. No tiene ningún valor porque tiene que ser hecho ante notario. Más bien lo que yo pienso es que su padre probablemente ha hecho un testamento hológrafo con ayuda de un abogado. O sea que el abogado le ha indicado cómo tiene que hacer el testamento hológrafo. Eso sí tendría valor si mañana más tarde su padre muere y se protocoliza el testamento, que es todo un procedimiento judicial, ¿no? Y que luego termina yendo finalmente donde el notario. Y efectivamente, si no tiene ningún valor. O sea, hecho ante abogado no tiene ningún valor. Y luego, con respecto a la pregunta de que quiere que se le reconozcan los gastos efectuados, como dice mi colega la doctora Cira Landazzo y Wolfeld, eso está definido en el Código Civil y habría que verse pues si... De buena fe, claro, sí. sí. Autorización, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Para que se le reconozcan, porque claro, ustedes no le quieren reconocer efectivamente porque habría que ver pues si la autorización estaba dada para que se construya en ese tercer piso. Claro, seguramente hay autorizaciones también tácitas, ¿no? Estamos viendo que están construyendo y permitimos, quiere decir que... O se han beneficiado, ¿quién se ha beneficiado con ese...? Claro. Además, la copropiedad en nuestro sistema legal es algo transitorio. Significa que cualquiera de ustedes puede disponer que se proceda a la venta, ¿no? Bueno, definitivamente si no hay testamento, se procede a la sucesión. Contestada, ¿no? Por algún motivo no deja el testamento, pues, pensándose inclusive que lo ha dejado, ¿no? Yo hace poco he visto el caso de un vecino mío, que muere un chico de 30 y tantos años, de novio pero no casado, no conviviente, no hijos, heredan los padres, pero lo han asentado en ambos casos o sea, padre y madre con un solo nombre y un apellido, y apellidos además como Pérez, como Chávez, o sea, no hay forma de corregir esa partida, porque resulta que la partida la partida del padre es una partida que, o sea, de acuerdo al código actual, valen las partidas parroquiales hasta octubre del 36, pero él nace en el 33, pero lo escribe en el 43. No hay forma como corregir la partida. Esa sucesión no se puede hacer. Entonces, sí es importante por lo menos tener la diligencia de verificar que las partidas esté el nombre correcto de los padres o de los hijos, ¿no? Porque la sucesión es para arriba y para abajo. Claro, que estén asentados los nombres correctamente. Antiguamente se cometían muchos errores pues al asentar los nombres y ponían a cualquier persona ahí para que lo llene. Para que llene y así. Cualquiera lo declaraba, o sea, el abuelo puede declarar cuando muerto el hijo, o sea, al nieto, ¿no? Pero cualquiera va, el vecino va, ¿por qué? Porque decía, era militar. Que tú, ¿no? Como testigo lo tenía, cualquiera. No hay un reconocimiento. Sí, verdad. Sí, es cierto. Bueno, estamos en este tema ya, felizmente, agotándolo, pero siempre da para más, ¿no? El tema de los testamentos, ¿no, doctora? Sí, bueno. Siempre lo vamos a seguir tratando también, enfocando. Claro, y que también la sucesión intestada
temas que se dan todos los días, ¿no? Todos los días la gente fallece, ha dejado un testamento, no ha dejado testamento, ¿no? Se tiene que hacer la sucesión intestada. Las personas que solicitan la sucesión intestada mayormente tienen que hacer rectificaciones de partida porque no han asentado bien los nombres. Entonces, previamente el notario no puede tramitar la sucesión si es que las partidas no coinciden los nombres. Entonces todo eso genera pues un gasto y una pérdida de tiempo. Y una incertidumbre, ¿no? Sí, porque pues, finalmente, si puede bien la muerte generar- es parte de la vida, el patrimonio es parte de la vida. Y uno quiere el patrimonio para sus hijos, no para que quede para el Estado. No dejar problemas tampoco, irse feliz al cielo, ¿no? No No sé si dejar feliz, problemas no a estoy muy segura si familia. feliz, pero por lo menos arreglando su... Bueno, la mayoría de personas que van a mi oficio notarial para hacer un testamento, luego de que yo misma le leo el testamento, se quedan felices, ¿no? De saber que ya, Arreglaron. claro, ya doctora, tengo arreglado, ya Sí, porque, sí. ay, entre mis hijos estaban peleando, yo no quiero que se peleen a mi fallecimiento, en fin. Bueno, ya estamos al final del programa. Así es, muchísimas ¿no? gracias. Agradecemos mucho la intervención de las personas que han llamado por teléfono a hacer las preguntas. Agradezco la presencia de la distinguida colega Cira Landázuri Golfer esta tarde para hablarnos del tema de los testamentos. Muchas gracias, colega Cira Landázuri. Muchas gracias también, doctora Clara Carnero Ábalos, doctora Cira Ana Landázuri Golfer, por su interesante exposición, y por supuesto también a nuestro panelista invitado titular ya, por quinceava vez titular de la selección peruana, François Rojas Enostroza, y aquí también a nuestro ingeniero de sonido Santos Quintín Matías Sandoval, que debería de estar muy contento porque ¿cuánto ganamos? Le ganamos a Nueva Zelanda. 7-0, bueno, está bien 7-0, doctora su score, doctora su score. Bueno, con que hagamos 1-0 ya es suficiente. 1-0. Bien, gracias amigas y amigos. Con ustedes retornamos nuevamente la próxima semana en el horario habitual, sábado, 4 de la tarde, aquí en Latina, La Poderosa. Pasen un bonito fin de semana. Gracias. Listo, lindo, La verdad, lindo salió. que la pregunta bien oscura, ¿no? No Sí, se pues. entendía nada. No se entendía. Pero, Por eso yo apunto, pues. Estoy apuntando porque si no les pierdo la hilación porque hablan y... Claro, hablan un poco francés, su... que claro, no se entiende a veces. porque no se entiende qué quieren decir muchas veces. Pues ya más o menos yo me proyecto sobre lo que... Pero es un tema de que cada pregunta es un caso, ¿no? También, Sí, ¿no? claro. Hay que, no es fácil. No es fácil de que, ya. No, ya me doy cuenta que el notario tiene mucha responsabilidad. Así es. Mucha responsabilidad.